Y pues todos los demás que se están conectando ahorita, también bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Quizás estás viendo una retransmisión, estás repitiendo el video que más tarde lo viste, ¿verdad? Y también bienvenido a este mensaje del Señor. Y bueno, quiero decirles, amados hermanos, pues acá hay un texto en la pantalla. Aquí hay un texto en la pantalla que van a ver. Fíjense que después de que Jesucristo, bueno, leemos en Mateo, ¿verdad? Ya entramos a estudiar Mateo en estos días, en tiempo a solas con Dios, todos los días teniendo un tiempo de comunión con el Señor, meditando en su palabra, párrafos del libro o el Evangelio de Mateo. Y dentro de los pasajes que nos encontramos, pues es de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que después de que Jesús entonces pues fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días en esa constancia del Señor, ayunando, y sabemos que fue tentado por Satanás, ¿verdad? ¿Y ganó o perdió Jesús? No, ganó, ¿verdad? Fue victorioso en esa tentación. Pero era un proceso para su vida, para nuestro Señor Jesucristo, en su misión en la tierra. Y cuando salió victorioso, se fue de allá a Galilea y empezó a predicar. Y Mateo nos dice que lo que él predicaba era lo que vemos en pantalla. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamado de Jesús en su predicación fue arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Pues arrepentimiento de vivir en pecado. Arrepentimiento de vivir alejado de Dios, de vivir en una religión, en una religiosidad, en vez de vivir conforme a lo que Dios demandaba que debería vivir cada persona según la ley. Un arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La razón por la cual tenían que arrepentirse es que ya se ha acercado el reino de los cielos. ¿Cómo es que se acercó ese reino de los cielos? Pues se acercó cuando Jesús vino a la tierra. ¿Saben? Juan también predicó eso. Vemos pasajes antes, como Juan también predicaba que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? Y quiero recordarle, dice ahí, repaso, ¿verdad? Porque de repente se nos puede olvidar. ¿Qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Pues es lo mismo, reino de Dios, reino de los cielos, solamente que Mateo hace su énfasis en llamar reino de los cielos y los demás evangelios reino de Dios, pero es lo mismo. Y el reino de Dios, el reino de los cielos, es el gobierno de Dios. Es el reinado de Dios sobre todo aquel que sigue a Jesús. Este reino es algo así futuro, es algo que se va a manifestar plenamente cuando el Señor Jesús venga. Y se verá tan visible, tan literal, tan bien como lo queremos ver en el tiempo futuro, pero en tanto hay una realidad en el presente de ese reino celestial, porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiénes son parte de ese reino? ¿O quiénes forman parte de ese reino? ¿Quiénes son ciudadanos de ese reino? Pues los ciudadanos de ese reino son aquellos que se arrepienten, así como Jesús enseñó, y siguen las enseñanzas de Jesús, siguen a Cristo. Ellos son los que son parte del reino de los cielos. La iglesia hoy en día es la expresión del reino de los cielos. Así que si tú crees en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados, estás en el Señor, quiero decirte que tú eres ciudadano del reino celestial. Y como ciudadano nosotros nos sometemos, nos sujetamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? Y decimos, Señor, aquí está nuestra vida, y a Él rendimos nuestra vida y estamos para servirle a ese Dios. Sin embargo, pensando en esta expresión que Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, esta expresión también tiene que ver con algo de juicio. ¿Saben? Cuando leemos a Juan, en la predicación de Juan, que decía en la misma frase, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, fíjense qué más dice Juan. Escuchen nada más lo que voy a leer. Dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo
que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Aquí está lo interesante. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuego. El reino de los cielos tiene que ver con un juicio. Tiene que ver con qué va a pasar a aquellos que no tienen frutos de arrepentimiento. Con eso tiene que ver el reino de los cielos. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que es importante que mientras estamos leyendo el Evangelio de Mateo durante estas semanas, porque tenemos como para 2 meses estar leyendo el Evangelio de Mateo, porciones por porciones, vamos a buscar qué es lo que nuestro Dios demanda de cada uno de nosotros como ciudadanos de ese reino. ¿Se acuerdan cuál fue el tema del día de hoy? ¿Cuál fue el tema del día de ayer en los devocionales? Pues en los temas que se hablan es lo que el Señor demanda de nosotros, los que somos ciudadanos de ese reino. Luego, ¿qué más? Estamos hablando de algunas parábolas. Nos encontramos en la serie de mensajes llamado Las Parábolas de Jesús. En las parábolas de Jesús, según Mateo, estaremos aprendiendo más cosas sobre ese reino, sobre la importancia de tener presente lo que significa el reino de los cielos ahora y de lo que significará en el día final. Hemos visto por lo menos 2 parábolas. ¿Se acuerdan cuál fue la primera parábola que vimos? Y fue con el hermano Carlos García. Está en pantalla. Parábola del sembrador, ¿verdad que sí? Fue muy bonita la historia. Ustedes pueden repasar en casa esa ilustración que el Señor Jesús enseñó. Y lo que aprendimos de esta parábola es que llegan a ser parte del reino de los cielos a aquellos que entienden la palabra y producen fruto. Ellos son, ¿se acuerdan la ilustración de 4 tierras? ¿Verdad? Pero la tierra que fue buena tierra dio fruto. Es aquel que lee, que entiende y da fruto. Los del reino de los cielos son aquellos que están en constancia con el Señor y dan fruto. Y luego vimos la siguiente parábola, que es la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Qué aprendimos ahí? ¿Pueden recordarlo? Que deben crecer juntos los hijos de Dios más los hijos del diablo. Miren, aquel que no es hijo de Dios, aunque se escuche feo, es hijo del diablo. ¿Qué dice Juan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí nada más hay de 2. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Y en esta parábola dijo, tienen que crecer juntos. Ahora hay hijos del diablo que se parecen a los hijos de Dios en algunas cosas. Pueden tener una religión, pueden tener una Biblia, incluso pueden hablar de que Jesús y cosas de la Biblia. Y parece que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, pero deben crecer juntos. El fruto deja ver en realidad si se es trigo. Si se es trigo es hijo de Dios, si es cizaña es hijo del diablo, ¿verdad? Y al final de este tiempo habrá la cosecha. Los hijos de Dios tendrán parte con el Padre. Y los que no son hijos de Dios, que se vio que era cizaña, pues tienen parte en el lago de fuego. Así dice la palabra. Jesús lo dijo tan claro cuando lo explicó. Así que vamos viendo cómo vamos aprendiendo más información acerca de ese reino. Ese reino es ahora, pero hay un después. Tenemos que trabajar en el ahora, pero esperamos un después. Porque es importante conocer esto, porque de repente decimos, pero ¿por qué de repente en la iglesia algunos como que no le echan ganas? Como que nada más van así como si fueran a una iglesia cualquiera. Pues mucho puede ser de que aún no han nacido de nuevo, no han fructificado y entonces probablemente no lo sabemos, no somos jueces, a lo mejor no son ese trigo, no lo sabemos, no podemos juzgar, no. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, desde luego que sí. Sin embargo, no es de nosotros estar juzgando quién sí es hijo de Dios y quién no, pero tienen que crecer ambos. Y el Señor al final sabe, pero el fruto es importante. Hoy vamos a ver una parábola o 2 parábolas que son un poco más cortas. El grano de mostaza
y la levadura. ¿Qué les parece si leemos la porción y vamos a ver qué más aprendemos acerca de este reino presente, pero que también es futuro? Dice la Biblia en Mateo 13, 31 al 33. Vamos a leer, por favor, ahí. ¿Están listos? Dice la Escritura: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Son 2 parábolas que intentan enseñar una cosa. ¿Qué cosa? Vamos a ver cada una de ellas. Vemos en la diapositiva el grano de la mostaza. Entonces Jesús dijo que el reino de los cielos se parece, es parecido a. Imagínense a Jesús hace mucho tiempo. No piensen ahorita, piensen cuando Jesús comenzó su ministerio. Piensen cuando Jesús estaba con los discípulos, con la gente, y está ahí Jesús. Y va a contar esta parábola a sus discípulos, porque tuvo pues una audiencia principal quien debía escuchar, ¿verdad? Y ahí estaba Jesús. Imagínense aquel tiempo. Vamos a irnos a aquel tiempo. Jesús les hablaba por parábolas con cosas que conocían de su entorno. Y Jesús entonces en aquel tiempo estaba ahí con sus discípulos. Y entonces les dice: miren, les voy a decir, el reino de los cielos que se ha acercado, ahora se compara como un grano de mostaza. Un hombre tomó ese granito y lo sembró en su campo, la cual es muy pequeñita de todas las semillas, pero cuando ha crecido se hace una gran hortaliza y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves y hacen sus nidos en sus ramas. Jesús le está contando esta historia y que puedan imaginar. Y ellos tenían que captar. Esta parábola Jesús no la explicó como a las 2 anteriores. Y las que siguen tampoco las explica. Por lo menos Mateo no las explica y ni ninguno de los evangelistas. Pero ¿qué quiso Jesús decir con esto? Seguramente que los discípulos en aquel tiempo pudieron entenderlo. ¿Cómo es un grano de mostaza? ¿Ustedes se pueden imaginar? Tal vez no. Yo nunca la he visto en físico. ¿Ustedes lo han visto en físico aquí alguno? ¿Ha visto? ¡Oh, qué bien! Pues yo lo único que he visto es lo que ven ahí en pantalla. Pongan su dedo y así. El granito de mostaza es la más pequeña de las semillas. Para el tiempo de Jesús, los que conocían las semillas, de lo que ellos conocían, era la semilla más pequeña. Puede haber quizás algunas otras. Son semillas redondas entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Son redonditas. Puede pesar como un gramito. O sea, se pierde, ¿no? Si lo tiran así en el piso, encuéntrenlo a ver. Híjole, hermano, no, como que no, ¿verdad? Entonces era algo muy pequeñito. Pero, ¿qué dijo Jesús? Que cuando esa semillita se sembrada, ¿en qué se convierte? En una planta. Dice aquí la Escritura, en una hortaliza y se hace árbol. ¿Sí? Es la mayor de las hortalizas. ¿Saben? Se dice que en aquel tiempo, no conozco yo esa planta, pero en aquel tiempo, el tamaño que alcanzaba esa planta, esa hortaliza, de ese pequeñito granito, era el tamaño de alguien subido en caballo al nivel de su cabeza. Entonces Jesús lleva a la imaginación que puedan pensar como de un granito sale algo grande. De algo tan visible y chiquitito es visible grande. Y Jesús le dijo, ¿sabe qué? El reino de los cielos es así.
chiquitito a grande. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esto? ¿Qué quiso enseñar? Pues que su reino crecería partiendo de lo que pareciera ser un mínimo. Lo que ellos estaban viviendo, imagínense Jesús con sus 12. Y había que hacer un reino. Cuando el judío pensaba en reino, ¿qué creen que pensaba? ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan reino? Han visto películas, ¿verdad? ¿Sí o no? Además, ¿cómo se gana ese reino? En las películas. Como una persona tiene más reino. Alguien reina un territorio con gente y para reinar más gente, ¿qué hace? ¿Sí o no? Guerra. ¿No? ¿No vemos en las películas así? Mejores militares, estrategias en guerra, buenas armas, etcétera. De hecho, los judíos esperaban un Mesías así, que hiciera una revolución tremenda en el pueblo. Israel saliera como una nación potente sobre todas las naciones y reinando. Y eso esperaban. Por eso muchos lo rechazaron cuando Jesús empezó a enseñar y a predicar y hacía alusiones a que él era el Cristo. Pero fíjense que Jesús está con sus discípulos. Y Jesús no va a construir un reino como lo están pensando los demás. Es más, pudieran estar pensando, ok, vamos a hacer un reino, pero somos 12. ¿Qué vamos a hacer con 12? Y aquel que intentó con la espada mochar la oreja, bueno, él la mochó, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Guarda tu espada. ¿Qué tipo de militante es ese que va a construir un gran reino? ¿Será él el que va a construir un reino? ¿Cómo iba a ser eso? ¿Saben? Posiblemente Juan el Bautista dudaba de Jesús en algún tiempo. ¿Saben qué lo bautizó, verdad? Y él dijo, no te puedo bautizar. Pues, ni siquiera de ahí tus sandalias puedo ahí desatar. ¿Cómo quieres que yo te bautice? Así conviene, Juan. Ok, ya, ¿verdad? Juan el Bautista reconocía quién era Jesús, pero una vez, en Mateo 11, 2 al 3, dice lo siguiente, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Porque hacía acciones diferentes, o sea, hacía milagros y ese asunto, ¿no? Hacía cosas tremendas, pero de repente no encajaba con la idea de aquel tiempo de lo que es el reino. ¿Cómo va a liberar a Israel? ¿Cómo le iba a hacer? Pero Jesús, ese reino del cual vino a traernos y a hacernos crecer, tiene que ver principalmente en primer lugar con lo espiritual. Que si va a lo físico, claro que sí, pero tiene que ver con el asunto espiritual, hermanos. ¿Y será que el reino de Jesús creció o ha crecido? Primero eran 12, ¿sí o no? Y luego la Biblia nos dice que eran 70, ¿sí o no? Y luego cuando vemos en Hechos, ¿cuántos son en el Pentecostés? 120. Y luego siguen creciendo, le eran 3,000 bautizados. Y luego 5,000. Se fue cumpliendo la palabra del Señor Jesús. El reino de los cielos partiendo de un grupo pequeñito, chiquitito, partiendo de Jesús, crecería como un árbol grande. ¿Te puedes ver aquí? Tú eres parte de ese reino de los cielos que está creciendo. Y digo que está creciendo porque no ha terminado de crecer. ¿Por qué no ha terminado de crecer? Porque Jesucristo todavía no viene por nosotros. En el momento que llega se terminó la chamba de sembrar el evangelio. Y entonces ya viene lo que vimos en la parábola pasada. Así que el reino de los cielos, hermanos, está creciendo.
¿Pueden ver la historia de la Reforma? Antes de la Reforma, de hecho ayer se celebró, ¿verdad? Algo de la Reforma, ¿sí o no? Pero el reino de los cielos crecerá y está creciendo, partiendo de lo que al principio pareciera ser lo mínimo. Ahora muchas veces las iglesias de repente no crecen en cantidad en ciertos periodos de tiempo. Esta iglesia hubo un tiempo en que creció y de repente ha tenido tiempos estables y de repente otra vez crece y así muchas iglesias. Ahora importante es de que no debemos pensar en el reino de los cielos, que es la expresión de la iglesia ahora, denominacionalmente. Pensar que solamente los bautistas son los hijos de Dios y es la iglesia que crece. No nos metemos con los otros hermanos, porque ellos quién sabe qué serán. No debemos pensar así. Recuerden que Jesús no trajo denominación. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo Jesús y le sigue y produce fruto y le sirve, es un hijo de Dios, es parte del reino de los cielos. Puede ser en un pueblito bien lejano y tú dices, a lo mejor ni sabes, pero hay un pueblito lejano que tiene como 300 hermanos en Cristo. Tú no lo sabes, pero el reino de los cielos está creciendo, porque el reino de los cielos no se limita a algo local, no se limita a la Río Blanco, a la Sabino Crespo, no se limita ni a Oaxaca nada más, es todo el globo terráqueo y Dios está haciendo crecer a su iglesia. Aunque de repente tú no veas aquí que está creciendo, o en la otra iglesia más cercana que no está creciendo, pero no estás viendo la de allá. Está creciendo, porque se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Se está cumpliendo. Ahora, que crezcan otros no significa que, bueno, pues hay que Dios el crecimiento. No, sí tenemos que hacer algo. Tenemos el mandamiento de Mateo 28. Precisamente Mateo, ¿cuál fue el mandamiento? Ir y hacer discípulos. Yendo a hacer discípulos, serviremos y estaremos dispuestos a servir al Señor para que se cumpla su propósito, lo que Él dijo, su profecía, podemos llamarle, de que partiendo de algo que podíamos ir a poquito, como comenzó Jesús, a lo que está haciendo ahora. Así que Jesús quiso enseñarnos esta gran verdad, que el reino de los cielos crece en forma visible desde algo muy pequeño e insignificante a algo muy grande. Y cuando sea el tiempo del fin, muchas naciones y de pueblos arrodillados delante del Señor, diciendo, gloria a Dios, bendito nuestro Señor Jesucristo, bendito nuestro Rey. Va a ser precioso ese día, hermanos. Entonces te darán cuenta, de veras, sí hemos crecido, se cumplió, que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que termina siendo un gran árbol. La siguiente parábola va para lo siguiente, la levadura. ¿Qué dijo Jesús? Está con sus discípulos ahí y le dice, bueno, ¿en qué se parece el reino de los cielos? Está hablando de la hora, de la hora, no del futuro, del ahora, el reino de los cielos ahora. Lo que pasa con aquellos hijos de Dios, lo que pasa con los súbditos del reino, con los ciudadanos del reino celestial. ¿Qué pasa ahora? Dice, bueno, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, la escondió en 3 medidas de harina, hasta que fue leudado. Bien rápido y fácil la enseñanza, ¿verdad? La levadura, para quien no sepa, es un ingrediente pues que usan por reglamento los panaderos o los que hacen galletas, ¿no? Bueno, sobre todo panaderos. Es un hongo que fermenta compuestos fermentables, así dice el diccionario. Y no sé si ustedes han cocinado en su casa algún día un panqué, algún pancito, y creo que hasta los tamales se le echa de repente, ¿verdad? Un poquito, creo que es Royal, ¿verdad? Bueno, estoy diciendo marcas, ¿verdad? Y no me pagan para poder patrocinar o, mejor dicho, promocionar sus marcas, ¿no? Pero se le echa levadura y ¿qué pasa con esa porción? Ahí está, ¿no? Echando levadura a la harina y la dejan ahí. Yo me acuerdo que mi mamá le ponía como una tela encima ahí cuando hacía pastel. Le ponía la bolita, pum, y de repente, ¿cómo creció eso? A ver, explíquenmelo ustedes. ¿Cómo creció?
A ver, explícalo científicamente. No, ¿verdad? No me lo van a explicar científicamente, ni yo se lo voy a explicar. Ahí investígalo en internet. Dijeran los chavos, googlealo. Pero es sorprendente cómo echándole un poquito ahí de esa levadura, la harina se hace grande y entonces está esponjoncito para que pueda hacerse el pan y también estar esponjadito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se debe comer pan sin levadura cuándo? ¿O cuándo se comió pan sin levadura? ¿Eh? En la Pascua. Y vamos a celebrar ahorita la Cena del Señor. Y cuando Jesús la celebró, dijo, vamos a celebrar la Pascua, dijo, ¿verdad? Ahí la convirtió en el recordatorio de su muerte en la cruz. El pan sin levadura. Y en la Pascua, cuando celebran esta fiesta, era pan sin levadura, porque no había tiempo para dejar que leudara la masa. Había que salir pronto, la urgencia. A ver, preparen todas las cosas porque vamos a salir de aquí de Egipto pronto. No le pongan al pan levadura. La levadura es muy importante. La levadura también en el contexto bíblico tiene un significado malo, ¿sí? Pero, porque dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿se acuerdan? Así, tiene connotaciones negativas. Sin embargo, en esta parábola tiene una connotación positiva en la cual quiere enseñarnos el crecimiento que produce. Así es el reino de los cielos, mis hermanos. No podemos ver cómo, pero crece. ¿Te das cuenta cómo una persona, cómo es que cambia? ¿Por qué cambia? ¿Puedes ver que hay en su corazón? No, ¿verdad? Dices, mira, que Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer, claro, ¿verdad? Pero puedes ver ese asunto de transformación, ¿no? Y así hay muchas personas que están en su corazón hay procesos de crecimiento y la iglesia va creciendo cualitativamente en calidad y cuantitativamente en cantidad, pero no vemos cómo pasa. Pero aquí la parábola de Jesús dice que así crece, no sabemos cómo, pero crece. La parábola de la semilla de mostaza ilustra el crecimiento exterior visible, mientras que la parábola de la levadura ilustra el crecimiento interior e invisible. Ambas parábolas van hacia lo mismo, que va a crecer el reino de los cielos o que está creciendo el reino de los cielos, partiendo de algo que posiblemente se pensaba era poco, era nada, pero va creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Todo esfuerzo que nosotros hagamos en pro del evangelio y del reino, jamás debemos pensar que es mínimo, que es nada, que es débil. Porque aunque así lo fuera, el que produce el crecimiento y hace cosas maravillosas con lo poco que tenemos es el Señor. El Señor da el crecimiento, otros pasajes que dicen eso, ¿verdad? El que siembra no es mucho, ni el que riega, el crecimiento lo da el Señor. Así que Dios mismo está haciendo que su reino crezca, hermanos. Todo esfuerzo humano debe estar sometido al Señor para que se produzca lo que Él había pensado del principio. Somos parte del reino de los cielos. La iglesia es la expresión del reino de los cielos y vamos creciendo y seremos más. ¿Qué año viene el Señor Jesús? No lo sabemos, pero mientras no venga nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tenemos la responsabilidad de que si conocemos la palabra, tenemos que compartir del Señor Jesús. Tenemos que decirles también, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Te invitamos a que seas parte de este reino. Solamente podemos compartir, no podemos transformar corazones. Tenemos que dejarlo en las manos del Señor y el Señor cumplirá su propósito y su promesa de que ese reino crecerá, crecerá, crecerá y crecerá. Y un día lo vamos a ver, mis hermanos. Ahora, si alguno de ustedes que nos está viendo aquí o allá en línea, aún no es parte de este reino celestial, no tiene parte con Cristo, es muy sencillo. Hay dos cosas que debes hacer, aunque es sencillo, no significa que sea así facilito, no.
porque requiere una disposición del corazón. Número 1, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de vivir lejos de Dios, arrepiéntete de vivir con ese rechazo a Dios. Que tu mente y tu corazón sea, me arrepiento de vivir en lo malo, quiero vivir para lo bueno conforme al Señor Jesús. Y seguirle, es como una moneda, sol y águila. Arrepentimiento y seguir a Jesús, que es creer en Él. Haciendo esto, tú formas parte del reino de los cielos y de las promesas del ahora para el reino de los cielos y del futuro. ¿Quieres ser parte de este reino? Yo espero que así sea, hermanos y amigos que nos ven. Que Dios bendiga nuestras vidas. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar y vamos a pedirle en este momento que Él nos dirija a la iglesia para que sirvamos para su propósito de su extendimiento del reino de Dios en la tierra y que Él haga el crecimiento. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy porque nos permite ser tus hijos. No porque hagamos buenos méritos, sino porque Jesús en la cruz murió por nuestros pecados para darnos salvación. Y creemos en Él, que Él murió por nuestros pecados, por eso le seguimos. Pero también nos hemos arrepentido de vivir sin ti, vivir alejados de ti, vivir en pecado. Y ahora estamos a cuentas contigo. Gracias porque nos permites ser parte de tu reino, ser de tu reino celestial. Y un día veremos tu reino consumado en plenitud. Gracias porque tú lo harás crecer y lo estás haciendo crecer y la historia nos deja ver esto. Señor, que no quede de nosotros el no participar. Danos un corazón dispuesto a servir a la gran comisión. Si Jesús comienza predicando que el reino de los cielos se ha acercado y llama al arrepentimiento y termina Jesús diciendo, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Si termina así, es que hay una gran responsabilidad que tenemos de ser luz y sal en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a dar de nosotros lo que debemos dar en servicio, que tú harás prosperar toda obra a fin de cumplir tu extendimiento de tu reino. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta semana, hermanos, es bien sencillo compartir de la palabra. Con que compartas un texto. Mira, yo veo aquí chicos y chicas y hermanos y hermanas que de repente comparten en el Face cosas no malas, desde luego, cosas buenas, de un filósofo, de un comentarista, de alguien que está reflexionando. Está muy bueno, en realidad sí, no digo que no. Me gusta. Sin embargo, también puedes compartir cosas del Señor Jesús, cosas de su palabra, un texto bíblico, una frase, una reflexión, la predicación, los spots que subo, los tiempos, los devocionales, comparte. Eso es dar testimonio. Ahora es el tiempo y si el Señor permite la pandemia, tenemos que servirnos de este tiempo para predicar la palabra por medio de redes, que todo el mundo está ahora más en redes que antes, ¿sí? Porque muchos de ustedes no andaban en las redes sociales antes, ¿verdad? Ni sabían con qué se comía. Pero ahora no les queda de otra. Es la manera de trabajar y de poder comunicarnos. Así que, hermanos, amigos, compartan todo lo que tiene que ver con publicar la palabra, con compartir la palabra, por favor. Sirvamos al Señor y Él dará el crecimiento. Y puede ser que personas a lo mejor jamás pisen un templo, pero hay una convicción de corazón y cambian su vida y para los demás y comparten del evangelio sin que pisen tu templo. Es muy posible eso, muy posible. Acuérdense, el reino de los cielos no está sujeto a algo local, ni a un templo físico. Todo el mundo terráqueo. ¿Sí? Bueno. Pues bien, cena del Señor.